Hola, buen día. Yo soy María Fernanda Cristian Ramírez, estudio Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila y a continuación les voy a presentar mi tema que es cultura romana. Cultura romana y su legado en la actualidad. Derecho romano. La cultura romana fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. La cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, sobre todo, contribuyendo a formar la cultura y el arte de los romanos. El idioma, uno de los legados más importantes de los romanos y que está muy presente entre nosotros, es el idioma español. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado en Roma, el latín. También se derivan en portugués, francés, romano e italiano. Moda, los trajes épocas romanas, togas para los hombres y túnicas para las mujeres. También han inspirado algunas corrientes de moda moderna. Alfabeto y números. El alfabeto romano, compuesto por 26 letras, se usa hasta hoy en la mayoría de los países del mundo, incluso los idiomas que no son de origen latino, alemán, por ejemplo. Los números romanos creados y usados en la antigua Roma también han llegado y hoy los usamos para referirnos a los siglos. Derecho. Uno de los legados más importantes de los romanos es el derecho. Las leyes romanas formaron base del desarrollo en las leyes de los estados modernos del mundo. Arquitectura y urbanismo. En la arquitectura de los romanos se construyeron templos, anfiteatros, puentes, arcos de triunfos, ausonios y monumentos, muchos de los cuales conservan hasta el día de hoy. Arte. La estructura y la pintura romana, cuya principal característica es el realismo, han inspirado diversas escuelas y corrientes artísticas posteriores como el Renacimiento. La política. La idea de la república y sus instituciones como el Senado y la Asamblea instituidas por los romanos formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual. La religión. La antigua Roma contribuyó enormemente al desarrollo del cristianismo. El cristianismo desempeñó un papel destacado en la formalización de la civilización. El calendario de 365 días con 12 meses que usamos hoy fue inventado por el emperador romano Junio. Ahora, ¿qué es el derecho romano? El derecho romano son las normas y leyes jurídicas que fueron aplicadas a los ciudadanos desde la fundación de Roma, 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, cuando el emperador Justiniano I reunió todas las comprensiones jurídicas previas en un solo ordenamiento llamado Corpus Juris Civilis. El derecho romano se divide en dos tipos, que es derecho privado, que son las leyes que regulan las transacciones comerciales, y el derecho público, que se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. El derecho romano, reunido en el Corpus Juris Civilis, se convirtió en el texto legal más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. Se le llama derecho romano a la etapa del derecho que comienza con la fundación de la ciudad de Roma en las colonias de Tíber, por las etnias de los latinos, los sabinos y los etruscos, y culmina con la muerte del emperador Justiniano, que en los últimos días del llamado Bajo Imperio. Entonces, las características del derecho romano son que es individualista, tiene tres aspectos básicos: vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a cada uno lo suyo, es sencillo, es realista, es formal, es tradicionalista. La introducción del derecho. El derecho, uno de los legados más importantes de los romanos, es el derecho. Entonces, las leyes romanas fueron la base del desarrollo en las leyes de los estados modernos del mundo contemporáneo. El derecho político, que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Fuentes del derecho romano. Las fuentes del derecho se refieren a los orígenes del saber jurídico. En el derecho romano se divide en tres categorías, que es costumbre, fuentes justinianes, fuentes extrajustinianes y fuentes extrajurídicas. El derecho internacional, que estableció las relaciones entre los diferentes pueblos. Periodo del derecho romano. Periodo arcaico. Este periodo abarca desde el año 754 a.C. al año 550 a.C., periodo correspondiente a la fundación de Roma, cuando las leyes eran costumbres y tradicionales orales llamadas costumbres de los ancestros. La ley de las 12 tablas. En este mismo periodo se hizo necesario tener leyes escritas, lo que impulsó a la creación de la ley de las 12 tablas. El periodo preclásico abarca desde el año 450 a.C. y el año 130 a.C. Este periodo, la administración de la justicia ya no les corresponde solo a los pontífices, sino al pretor, la figura de mayor autoridad después del cónsul, el magistrado de mayor importancia de la época. Y bueno, para terminar, hablaremos de la importancia del derecho romano en la actualidad. Como saben, existe la jurista, que se refiere a un experto en leyes, la patria potestad, el poder del padre sobre los hijos, el senado, la institución encargada de la toma de decisiones, y el magistrado, que se refería a los antiguos pretores que administraban la justicia romana. Ahora se utiliza para referirse a funcionarios públicos del poder judicial.
En el Senado era la institución encargada de la deliberación y toma de decisiones. Actualmente el Senado también se llama Cámara de Diputados, Asamblea Nacional o Congreso. Y el jurista en las leyes puede ser un académico, un abogado, un juez, dependiendo del país de donde se utilice el término. Y en la patria potestad, en algunas legislaciones también se incluye a la madre. Y bueno, esto es todo lo que deben de conocer sobre el derecho romano y la cultura romana y cómo se aplica hoy en la actualidad. Y eso.